La agenda que tendremos para tratar el día de hoy es la definición de aguinaldo, cómo generar el cálculo de aguinaldo en el sistema ASPELNOI 8.0. Después vamos a ver dentro de esto cómo podemos evaluar que nuestra información esté correcta viendo los periodos, eliminación de nómina, traspaso de acumulados, acumulados del trabajador, cálculo anual y corte anual. Vamos a iniciar viendo lo que es aguinaldo. Y tenemos por definición que aguinaldo es un regalo o gratificación que se le otorga a los trabajadores por la prestación de un servicio y es un derecho irrenunciable. También es conocido como un pago de complemento al salario anual. Es una prestación obligatoria el proceso de nómina del pago de aguinaldo. Su forma de pago es anual y por ley el importe mínimo que se le otorga al trabajador son 15 días del salario para aquellos que laboraron un año completo y la parte proporcional para los que laboraron en un periodo menor, y su fecha límite de pago, según dice la ley, tiene que ser a más tardar el 20 de diciembre del año en curso. Para el sistema ASPELNOI es factible hacer este cálculo de aguinaldo de forma automática. Nosotros sabemos que nosotros podríamos generar movimientos a la nómina registrando el pago que le corresponde de aguinaldo a cada uno de mis trabajadores si yo hiciera un proceso manual, digamos, para hacer el cálculo y después yo capturar ese movimiento. Pero lo que nosotros necesitamos o deseamos es que el sistema me lo calcule de forma correcta. ¿Qué es lo que tengo que hacer en el sistema ASPELNOI para generar de forma correcta y automática el pago del aguinaldo? Lo primero que tengo que hacer es decidir en el periodo de diciembre antes del 20, de acuerdo a la periodicidad de pago de mi nómina, en qué fecha voy a pagar mi nómina. Y sobre eso voy a generar una nómina de pago especial para el aguinaldo. Posteriormente, de acuerdo a la fecha que haya yo generado, voy a definir cuántos días me faltan para llegar al final de la nómina de mi ejercicio fiscal, porque necesito revisar de cada uno de mis trabajadores o de mi trabajador que de alguna manera no tenga faltas en el ejercicio, cuántos días laborados lleva, y sobre eso tomar la diferencia de los días trabajados y realizar el proceso de resta entre los días del año y los días trabajados en el periodo de nómina. ¿Cómo voy a hacer esto? Bueno, lo primero que tengo que hacer ya pasando a mi sistema ASPELNOI es lo siguiente. Estando en mi sistema ASPELNOI, lo primero que voy a hacer es entrar a mi administrador de periodos. Si ustedes se fijan, yo tengo aquí una nómina del 30 de noviembre del 17. Me faltarían crear mis nóminas de diciembre. ¿Cómo voy a hacer el proceso de creación de mi nómina? Voy a ir al administrador de periodos y voy a decidir qué mi nómina se va. Como mi forma de pago es quincenal, voy a crear una nómina entre el día 1 y 15 de diciembre para hacer mi pago de aguinaldo. Yo selecciono que va a ser una nómina de fecha de pago 7 de diciembre. Le digo crear siguiente periodo de nómina. Aquí le voy a poner que es el 7 de diciembre de 2017. Creo mi siguiente periodo de nómina y lo primero que voy a hacer cuando me cambie a mi nómina 7 de diciembre es decirle que quiero que mi nómina sea especial. Aquí ya tengo a mis trabajadores y ¿qué voy a revisar? Voy a revisar dentro de parámetros de la nómina, le voy a decir que esta es una nómina especial, voy a activar la casilla de nómina especial para poder generar esta información. Ese es mi primer paso para hacer mi nómina especial de aguinaldo. Una vez que yo ya hice ese proceso de indicarle que es mi nómina especial, voy a revisar las percepciones y las deducciones que entran en función para el pago del aguinaldo, lo cual sería la P004, que es aguinaldo, y la D001, que es ISR. ¿Ok? Vamos a hacer entonces, una vez que yo ya tengo esa nómina, vamos a revisar los días trabajados que tenemos de un trabajador
que yo considere que no faltó durante todo el año. ¿Y por qué voy a hacer eso? Aquí voy a decirle acumulados del trabajador, y voy a revisar para mis trabajadores los días que tengan trabajados en el año. En este momento yo veo que este trabajador tiene 349.79 días. Lo que tendría yo que hacer es ver ¿cuántos días tiene mi ejercicio fiscal actual? Puedo tener año bisiesto o puedo tener días calendarios normales. Este 2017 tiene 365 días. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? A 365 días le tengo que restar los 349.79 días que tiene mi trabajador laborados, y veo que me hacen falta 15.21 días. ¿Por qué me da esta cantidad? Porque aunque yo no haya pagado la nómina del 15 de diciembre, el sistema asume que es un periodo de pago, pone los días trabajados, y para llegar a los 365 nada más me faltaría un periodo de nómina. Si yo genero mi nómina después del día 15, digamos que voy a decidir pagar el aguinaldo entre el 15 y el 31, cuando yo genere mi nómina en esa fecha, los días trabajados aquí ya van a aparecer 365. Entonces, yo tendría que sumar a mi fórmula de aguinaldo para que fuera proporcional los 15.21 días. ¿Qué voy a hacer? Ya que tengo esta información, entonces voy a revisar mi percepción de mi nómina de aguinaldo. Para esto, para la percepción de nómina de aguinaldo, tengo que revisar los siguientes pasos. La aplicación que la tengo normalmente individual, la tengo que poner como general. El tipo de nómina que la tengo normalmente como normal, la tengo que cambiar a especial. Y la deducción de ISR, que es otra deducción, otro parámetro, lo tengo que cambiar de normal a especial. ¿Cómo voy a revisar estos campos? Bueno, también dentro de mi fórmula, que aquí tengo la fórmula ya asignada, me dice la fórmula, esto es para el cálculo automático, como les digo. Esta fórmula que me está diciendo acá, me está diciendo el salario diario del trabajador lo vas a multiplicar por los días de aguinaldo que tengas configurado en tus tablas entre los días del año, y los vas a multiplicar por los días trabajados del año más los días pendientes. ¿Cuáles son esos días pendientes? Son los días que me hacen falta para que mi trabajador diga que trabajó 365 días del año y pueda sacar mi parte proporcional. ¿Por qué es importante esto? Porque si mi trabajador, por ejemplo, entró a trabajar el 1 de marzo, no va a tener 349, como en este caso vimos, días trabajados. A lo mejor tiene 330. Yo le voy a sumar esos 15.21 días que me hacen falta y va a sacar la parte proporcional que le corresponde de aguinaldo. Es de esa manera que el sistema lo hace de forma automática. Entonces, como les digo, necesitamos cambiar la aplicación a general, la nómina a especial, y tenemos que revisar si decidimos hacer este cálculo de ISR para gratificaciones anuales, PTU y prima. Esto es para determinar la información que requerimos. Ok, entonces, ¿qué es lo que tengo que revisar dentro de mi sistema? Voy aquí a ir al menú de nómina, voy a entrar a percepciones y deducciones, y aquí voy a revisar mi percepción de aguinaldo, que es la número 4. Bajo estas características, aquí tendré yo la fórmula, está dada de alta, y aquí tendré yo que sumarle ¿cuánto? Pues los 15.21 días que me hacen falta para llegar a los 365. Con esa información yo ya puedo decir que mi sistema de forma automática va a calcular los días correspondientes proporcionales, o los 365 días si mi trabajador trabajó todo el ejercicio conmigo. Entonces ya vi que mi aplicación está como general, ya vi que mi nómina está como especial, que sí tengo marcado el artículo 142, y ahora algo muy importante. Voy a revisar mis bases fiscales. ¿Por qué tengo que revisar mis bases fiscales? Porque nosotros sabemos que el aguinaldo tiene 30 días de salario mínimo. Ahorita, actualmente, ya el ISR se maneja para hacer la parte exenta sobre UMA. Hay algunos contadores, esto es criterio de cada uno de los contadores, que siguen usando salario mínimo para
hacer la parte exenta. Me estoy refiriendo al valor del salario mínimo. El valor del salario mínimo actualmente es de 80.04 y el valor de la UMA es de 75.49. Si yo dejo ese valor de 80.04 en el campo de salario mínimo, el sistema va a exentar 30 días de 80.04. Si yo lo cambio por valor de UMA, entonces me va a exentar 30 días del valor de la UMA de 75.49. Eso ya es cuestión de que ustedes definan cuál quieren que sea la parte exenta. Ahorita les voy a mostrar dónde tendrían que modificar. Si ustedes quieren que el cálculo de exención se haga con salario mínimo, tendrían que dejar 80.04. Si quieren que se haga con UMA, tendrían que poner en ese valor 75.49. Pero aquí lo que yo voy a revisar es que mi base gravable ISR está marcada como parcialmente gravable y aquí reviso mi fórmula, que lo que me quiere decir es que si el pago de aguinaldo que estoy haciendo, que es la percepción 04, es mayor a 30 salarios mínimos, en su caso, entonces grave la diferencia entre el valor del salario que estoy pagando, del aguinaldo, menos esos 30 salarios mínimos, y si no, que no grave nada. Esto es lo que me está diciendo mi fórmula y estoy diciéndole que el resultado de esta fórmula sea la parte que grave, que es lo que me marca la ley. Una vez que yo ya revisé que mi fórmula sea correcta, lo único que me haría falta revisar acá es también poner mi deducción, que es la D001 como especial, para que el sistema me pueda hacer la retención correspondiente para esta nómina especial. Entonces ya la tengo aquí como especial, ya lo puedo hacer automáticamente. Como les decía, para que ustedes consideren, y esto ya es criterio de cada uno de los contadores, que van a exentar si 30 salarios mínimos, o sea 80.04, o van a exentar 30 UMAS, que sería 75.49, voy a regresar aquí a parámetros de la nómina. Y aquí en salario mínimo, si yo quiero exentar UMAS, voy a ponerle el mismo valor de 75.49. Si yo quiero exentar salarios mínimos, voy a poner los 80.04. ¿Correcto? Ya con que yo ponga este valor de 75.49, mi fórmula me va a tomar como exentos los 75.49 que tengo. Una vez que yo ya hice ese procedimiento, ya puedo ir directamente a consultar la nómina del trabajador. Entonces voy a revisar cómo está el pago y aquí veo que tengo aguinaldo 1.678.52 y no tengo cálculo de retención de impuesto, no llega a retención de impuesto. ¿Cómo puedo ver si el aguinaldo es correcto lo que está pagando? Pues básicamente lo que tendré yo que multiplicar es el valor del salario diario y multiplicarlo por 15. Entonces, si yo multiplico 15 por 115.71, me da el valor que tendría yo de aguinaldo, que corresponde a la parte que le estoy sumando a mi trabajador. ¿Ok? Entonces, con eso ustedes ya pueden verificar que realmente el pago sea de forma correcta, sacando y poniendo los días que le corresponden a cada uno de los trabajadores. Puedo moverme a través de mis trabajadores para verificar si alguno de mis trabajadores, por ejemplo, este trabajador que tiene ISR, Aguilar Garcés Mario, aquí puedo verificar su cálculo de impuesto. Recuerdan ustedes que nosotros dejamos activa la opción de el pago con artículo 142, que es opcional, no es obligatorio. Recuerden ustedes que la ley me lo marca en el reglamento del ISR, no como obligación. Lo que hace el sistema es aquí hacerme un desglose de la parte del ingreso ordinario y del ingreso extraordinario y sobre eso determinar el impuesto que le corresponde. Es válido que yo lo deje o no lo deje, también es criterio del contador. El sistema lo trae. La forma de que ustedes puedan evaluar si les conviene o no hacerlo así para sus trabajadores es que activen la casilla, determinen cuánto fue el impuesto, o desactiven la casilla y determinen de la misma manera cuánto fue el impuesto, y sobre eso tomen la decisión de si les conviene calcular con base de artículo 142 o no. Entonces, básicamente, lo que tendríamos que hacer, aquí tengo mi
desglose de cómo fue el impuesto. Tengo el impuesto ordinario, cuánto es lo que le correspondería, y el impuesto extraordinario, que es la parte gravable entre los meses del año. Me da la parte gravable mensualizada, que la divide entre la base ordinaria del mes, me da la base para la gratificación, y ya eso es lo que lleva tablas, y al final voy a obtener un desglose por un factor, que tengo el ISR por gratificación, y aquí me da el ISR ordinario más el ISR por gratificación. Como les digo, esto me ayuda, o el sistema me da la opción de que pueda yo revisar y evaluar si esto es mejor o no para mis trabajadores. Es opcional, y si yo no quisiera aplicar artículo 142, simplemente lo que yo tengo que hacer es entrar nuevamente a percepciones y deducciones, entrar a la fórmula de aguinaldo y deshabilitar esta casilla que dice ISR para gratificaciones anuales. Puedo volver a entrar nuevamente a la nómina de mi trabajador y verificar. Y así con este ya no me determina un impuesto a retener. Ustedes decidirán cuál es la mejor opción que decidan, pero esa es la funcionalidad que tiene el que yo habilite el ISR para gratificaciones o no. Muy bien, una vez que yo ya generé mi nómina de aguinaldo, porque ese es el procedimiento que tengo que hacer, es revisar, voy a retomar lo que hicimos, crear una nómina especial, revisar mi percepción de aguinaldo, la P004, donde le voy a decir que va a ser de aplicación general de forma de pago especial. Voy a verificar la base gravable para ISR, para decirle la parte exenta y la parte gravada. Voy a verificar los días trabajados de mi trabajador, que sepa yo que no tuvo faltas en el año. Sí tenemos de esos trabajadores que no faltan, y sobre eso voy a modificar la fórmula agregándole la cantidad de días que me hacen falta para terminar el año. Recuerden a ustedes, hay algunas personas que me dicen, oye, es que yo también, aunque mi trabajador haya estado incapacitado tienen incapacidad por trabajo o tienen alguna incapacidad, va a aparecer aquí como los días trabajados, pues como le registré faltas, no los vaya a tener acumulados. ¿Puedo aumentarle ese valor en la fórmula? Sí, sin problema alguno. Yo le puedo sumar a la fórmula los días trabajados más las faltas, por ejemplo, por incapacidad. ¿Cómo le hago? Pues voy a buscar aquí cuál sería la variable de mis faltas por incapacidad. Aquí está, faltas por incapacidad anuales, FIA, y entonces también le sumo para que me saque la parte proporcional. Esta fórmula ustedes la pueden editar de acuerdo a sus necesidades. ¿Esto qué me da como resultado? Pues que obviamente yo pueda tener la parte proporcional que le corresponde, porque no importa si faltó por incapacidad, yo sí le quiero pagar aguinaldo sobre esos días que no trabajó por esa incapacidad. Entonces, yo puedo modificar la fórmula de acuerdo a como la necesite para que en la nómina del trabajador se vea reflejada esa información. ¿Ok? Entonces, ya con esto yo puedo ver que realmente sí corresponda el pago del aguinaldo con la información que tengo. Y así me puedo mover para cada uno de mis trabajadores y verificar que el importe corresponda en cada uno de ellos. Esta es la fórmula que tengo para registrar el aguinaldo. Entonces recuerden ustedes, tienen que tomar las diferencias entre los días trabajados del trabajador que no haya faltado en el año con los días del año, y eso aumentárselo a su fórmula, y de esa manera no importa si el trabajador no ingresó a trabajar con nosotros el día 1 de enero, el sistema le va a pagar las partes proporcionales correspondientes. Muy bien, vamos a continuar entonces para ver, en caso dado de una vez que yo ya terminé de generar mi nómina, ¿qué tengo que hacer para mi siguiente periodo de pago normal? Yo tengo que regresar la fórmula
a aplicación individual, la nómina la tengo que regresar, el pago de nómina la tengo que dejar como pago normal. Eso es lo que tendría yo que hacer en un periodo posterior al pago de mi aguinaldo. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo genero mi nómina del día 15 de diciembre, porque es importante que nosotros regresemos la deducción, perdón, la percepción de aguinaldo a los parámetros que les digo, porque los emplea para la integración del salario. Ustedes recuerden que el aguinaldo forma parte de la integración del salario, entonces sí necesito tener esos parámetros como normales. Aquí le voy a decir que voy a crear el siguiente periodo, que sería el 15 de diciembre de 2017, que sería mi periodo de pago normal. Mi proceso sería entrar al catálogo de percepciones y deducciones, entrar a la percepción de aguinaldo y modificar. La voy a generar de aplicación individual, de pago de nómina normal, y le voy a decir aceptar. Y lo mismo va a pasar con la deducción de ISR. Tengo que regresarla para aplicación normal para que se me siga calculando los impuestos en mi nómina normal. Ese sería el procedimiento para mi cálculo de aguinaldo. Con eso me aseguro de que mi cálculo de aguinaldo sea correcto. Yo les invito a que una vez que nosotros hayamos configurado correctamente la fórmula, hagan el ejercicio de 2 o 3 trabajadores y vean que el sistema sí lo calcula de forma automática, porque sí tengo muchas llamadas diciendo el proceso lo hace bien, pero me hace falta que le aumente los días, o para aquellos trabajadores que no entraron al inicio del año no me lo está considerando. Créanme que sí, la funcionalidad del sistema es que ustedes en el proceso de pago de aguinaldo no tengan que hacer cálculos por fuera, lo hagan directamente dentro del sistema. Vamos a ver ahora el proceso que viene ahora para lo que es el corte anual. ¿Qué tenemos que preparar nuestra información? ¿Y por qué hacemos mucho énfasis en esta información que les voy a dar actualmente? Recuerden ustedes que a partir del siguiente ejercicio ya no es obligación presentar DIN, pero sí es importante que la información que le estamos mandando a la autoridad vaya correcta. Por lo tanto, nosotros a final del ejercicio, y lo vamos a ver ahorita, requerimos de hacer el cálculo anual de los impuestos, y para esto tenemos que preparar nuestra información para sacar una conciliación entre lo que tenemos timbrado, que es lo que la autoridad tiene de información de lo que nosotros pagamos de sueldo, con lo que nosotros vamos a hacer de cálculo anual de nuestro impuesto. Por eso necesito que revisemos esta información para que ustedes tengan la información lo más certera posible. Entonces, dentro de las consideraciones que tenemos que tomar en cuenta para hacer el cálculo anual de impuestos y el corte anual en el sistema NOI, es revisar que la información procesada corresponda a los periodos de pago de nómina. Los periodos los podemos revisar a través del administrador de periodos. ¿Por qué me refiero a eso? ¿Por qué necesitamos entrar a revisar nuestro administrador de periodos? Porque muchas veces cuando yo creo un periodo de nómina, de acuerdo a los días que yo esté pagando, el sistema me sugiere una fecha y por error le puedo dar enter. O muchas empresas también crean nuevos periodos que son periodos para hacer cálculos y como verificar cómo quedaría una prenómina, o les pidieron alguna información y esos periodos se quedan ahí pendientes. Por ejemplo, si yo aquí reviso todo mi ejercicio de 2017, puedo estar revisando por número de nómina y veo que sí va consecutiva y corresponden a los periodos, y aquí me topo que tengo 2 nóminas, una que tiene fecha 30 y una que tiene fecha 31. Esto afectaría mis acumulados al final del ejercicio para hacer mi cálculo anual. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues revisar que todos mis periodos de nómina sean correctos, sean consecutivos, el número coincida, no tenga yo periodos intermedios, y revisar, entrar a esa nómina y revisar por qué fue. Posiblemente aquí fue porque me sugirió el sistema el día 30 y automáticamente le dije que sí, me creó la nómina del día 30 y posteriormente me percaté que no, que la nómina debería de ser del día 31, la volví a crear, pero no eliminé esta nómina del día 30. La idea sería que el proceso, una vez que yo ya identifico
en mis periodos que tengo nóminas que no corresponden, como en este caso, lo que necesito es hacer la eliminación del periodo en el administrador de periodos. Como les dije, las causas de tener periodos que no correspondan pueden ser múltiples, porque también puedo generar nóminas de prueba, porque necesito hacer incrementos de salario y ver cómo se comportarían. N causas pueden ser las que puede yo tener un periodo de nómina que no corresponde. Entonces, ¿qué es lo que tendría yo que hacer? Pues fácilmente nada más aquí dentro del administrador de periodos tengo yo la opción de eliminar la nómina. ¿Cómo hago ese proceso? Selecciono el periodo que quiero eliminar y aquí mismo con este icono voy a decir voy a eliminar la nómina. Me dice, ¿estás a punto de eliminar la nómina del 30 de octubre? ¿Deseas continuar? Le voy a decir que sí. Y el sistema me avisa, ya eliminé tu nómina del 30 de octubre. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Generalmente nosotros creamos periodos de nómina a partir de una nómina. O sea, creamos la del día 15, por ejemplo, de este caso de diciembre, a partir de la del 7, esta la creamos a partir, la del 7 la creamos a partir de la del 30. Entonces, los acumulados que ya tenemos se van a ir arrastrando hasta esta nómina. ¿Qué tengo que hacer después de haber eliminado mi periodo de nómina? Tengo que hacer lo que llamamos en el corte anual el traspaso de acumulados. ¿Esto para qué lo hago? Lo hago para asegurarme que la información de los acumulados sea correcta y especialmente en un proceso posterior a la eliminación de nóminas. Nosotros lo que les sugerimos, una vez que ustedes se hayan revisado, que las nóminas sean las correctas donde tienen que hacer su cálculo anual, necesitamos ingresar al último periodo que tengan ustedes correcto y hacer el traspaso al último periodo registrado, cuidando siempre de que antes de hacer este proceso tengan un respaldo de su información. Es muy importante que respalden constantemente por cualquier detalle que se pueda presentar, porque al hacer este proceso automáticamente se van a modificar todos los acumulados que tengamos. Entonces, ¿cuál sería el proceso que tendríamos que hacer en el sistema? Regreso al sistema, voy a entrar aquí en el administrador de periodos a mi primer nómina del ejercicio, en este caso 15 de enero, y desde aquí voy a hacer el traspaso de acumulados. Vuelvo a entrar aquí al administrador de periodos y con este icono le voy a dar este traspaso. El sistema me avisa que tengo que tener un respaldo y que me recomienda que tenga el respaldo para que continúe con este proceso. Aquí, como ustedes pueden ver, la fecha de origen del traspaso de la nómina no me permite modificarla. En este caso la tengo 15 de enero. Aquí me va a decir a qué periodo quieres hacer tu traspaso de acumulados y yo voy a seleccionar a la última nómina que tenga creada, que en este caso va a ser la del 15 de diciembre. Y entonces el sistema va a empezar a traspasar. No quiero traspasar ninguno de estos datos que me está pidiendo acá, ni parámetros, ni datos del trabajador, ni tablas del sistema. Lo único que quiero hacer es un traspaso de acumulados, por lo tanto nada más le voy a dar un clic en el botón de aceptar. Y el sistema va a empezar a trabajar haciendo ese traspaso, pero con eso me va a actualizar los acumulados que tengo. Esto, como les digo, lo que hace es asegurarme que la información que voy a usar para hacer mi cálculo anual del impuesto en el ejercicio sea la correcta, sea realmente lo que coincida con lo que yo timbré, para que a fin de año la autoridad tenga la misma información de lo que corresponde a mis recibos timbrados. Como eliminé la nómina del 30 de noviembre, ahora lo que va a hacer es que si tenía yo acumulados, los va a reconstruir, va a volver a poner ya la información, sin la información que tenía yo con esa nómina, perdón, del 30 de octubre, y entonces ya ahora mis acumulados al 15 de diciembre van a ser correctos para que pueda yo crear mi última nómina del ejercicio y sobre esa trabajar lo que necesito para mi cálculo anual. Ok, me dice que ya terminó, ya tengo los acumulados actualizados al 15 de diciembre, voy a entrar a la nómina del 15 de diciembre, ya aquí estoy en la nómina del 15 de diciembre y el proceso después de hacer yo este traspaso de acumulados, necesito revisar en el corte anual
los acumulados del trabajador. ¿Para qué requiero yo hacer esto? Para revisar que efectivamente todos mis acumulados coincidan. En el último periodo de nómina nosotros podemos consultar en el menú de acumulados donde recomendamos verificar los días trabajados en el año, y si no coinciden tenemos que entrar a revisar qué fue lo que pudo haber pasado y verificar nuevamente la información. Este traspaso de acumulados lo podemos hacer tantas veces como para nosotros sea necesario. ¿Qué procedería a hacer ahora? Necesitaría yo entrar nuevamente al administrador de periodos y crear mi último periodo de nómina, que sería la fecha 31 de diciembre. Si se fijan aquí, por default el sistema siempre me sugiere el día 30. Por eso les digo que es muy fácil que nos equivoquemos al crear un periodo de nómina que no corresponda y sobre eso llevar un acumulado que no sea el correcto. Por eso es nuestro énfasis decirles: revisen su administrador de periodos, hagan traspaso de acumulados antes de hacer el proceso que vamos a hacer a continuación. Cuando yo ya llegué al final de mi ejercicio, lo que yo tengo que hacer ahora es decirle: voy a ir al menú de acumulados y voy a revisar, por ejemplo, que mis trabajadores tengan los días trabajados que corresponden al ejercicio fiscal. Aquí yo tengo que mi trabajador ya tiene 365 días trabajados y es los mismos días que yo tengo que tener en la configuración de mi nómina. Cuando yo entro a mi nómina y parámetros de la nómina, cuando yo la configuro originalmente, yo aquí le digo cuántos son los días por año. Aquí yo ya comprobé que los días que tengo registrados para los acumulados de mi trabajador corresponden a los días que yo le dije al sistema que iban a considerarse para el año. Como les digo, hay años que tenemos bisiestos donde estos días nos tienen que coincidir con los días trabajados de cada uno de mis trabajadores. Una vez que yo ya revisé estos acumulados con el trabajador, puedo contemplar que ya estoy lista en revisar lo que es el corte anual, toda la información que tengo para generar el corte anual, el cálculo anual. ¿Cuándo hacemos el cálculo anual? En la última nómina del ejercicio, lo que recomendamos es hacer el cálculo anual del impuesto para que el sistema determine si el importe retenido en el año es equivalente a lo que le corresponde. El cálculo anual se hace sobre los ingresos grabados, que es lo que me marca la ley, y ahí aplicamos las tablas del impuesto anual, en cuyo resultado podemos tener un ISR por retener. Si nos excedimos durante el año en la retención, determinará las diferencias de ISR retenidas en exceso y nos va a decir que la tenemos que devolver. Y en caso de que no proceda el cálculo anual, porque nosotros sabemos que hay trabajadores a los que no les tenemos que hacer cálculo anual porque no ha laborado todos los días del año con nosotros, porque sus ingresos excedan los 400,000 pesos, porque haya tenido más de un patrón, en fin, porque el trabajador nos solicite que nosotros no le hagamos cálculo anual, el IS se va a determinar solamente por el correspondiente al pago de esa nómina y en su caso la devolución de subsidio al empleo. Entonces, para hacer el cálculo anual, nosotros tenemos que prepararnos y hacer lo siguiente. Primero, una vez que nosotros ya hicimos el traspaso, ya revisamos que mis acumulados coinciden, la información es correcta, tengo que tener actualizadas las tablas de impuesto anual en el sistema. Ahorita vamos a ver dónde se encuentran las tablas. Después, en parámetros de la nómina, indicar que el tipo de cálculo es anual y verificar que se tengan asociadas las tablas correspondientes al impuesto anual, las que actualizamos. En el catálogo de trabajadores, indicar al sistema aquellos trabajadores a los que sí y a los que no les corresponde el cálculo anual. Nosotros tenemos una casilla que se habilita en cada uno de mis trabajadores donde les digo si quiero o no quiero hacerle cálculo anual y vamos al final a obtener el desglose del impuesto para verificar que el cálculo se haga sobre los ingresos grabados del ejercicio. Vamos a hacer todo esto en el sistema y lo primero que me indica entonces es que tengo que tener actualizadas las tablas del impuesto anual en el sistema. Voy a regresar al sistema, me voy a ir aquí a catálogos y consultas y aquí voy a entrar a tablas del sistema. Como ustedes saben, tengo 3 tipos de tablas, las de impuestos, las de vacaciones y la de salario diario integrado. Entonces, aquí tengo el ISR del mes, el ISR del año.
Tengo aquí la tabla de ISR del año, es correcta, podría yo modificarla, revisarla, hacer lo que sea correcto. Para mí es mi tabla número 2. Entonces, esta es la tabla de impuesto anual, la tengo actualizada, si no la actualizaría yo en su defecto. Tengo tabla de subsidio al empleo anual, no, recuerden ustedes que no existe una tabla de subsidio al empleo anual. El subsidio al empleo que se compara contra el impuesto anual es el subsidio al empleo aplicado que le correspondió al trabajador de cada periodo de nómina, y por eso llevamos una deducción en el sistema que es la D111, que es una deducción de cálculo que lleva el acumulado por trabajador de su subsidio al empleo aplicado cada periodo de nómina, y contra ese va a ser la comparativa el sistema cuando haga el cálculo anual, pero no existe como tal una tabla de subsidio al empleo anual. ¿Ok? Entonces ya verifiqué que mi tabla de ISR en el año es correcta, está asignada con el número 2 y la tengo. Podría yo dar de alta una nueva tabla o lo que yo requiriera, pero ese es el primer paso. Posteriormente voy a entrar en el sistema, aquí en nómina, y voy a entrar a parámetros de la nómina. Nuevamente voy a ir a parámetros de la nómina, y en esta última nómina del ejercicio 31 de diciembre 17 le voy a decir que el tipo de cálculo es anual, ya no es mensual ni ajustado, es anual. En esta nómina voy a generar tipo de cálculo anual. Aquí en tablas del sistema tengo que verificar que el ISR del año corresponda a la tabla número 2. Entonces voy a decirle, ya busqué que es ISR del año y es correcto, si está asociada en parámetros de mi nómina, que la tabla de ISR del año es la número 2, y le voy a decir aceptar. Una vez que ya hice eso, ¿cuál es la tercera recomendación que tengo? Dice, en el catálogo de trabajadores indicar al sistema aquellos trabajadores a los que sí y a los que no les corresponda el cálculo anual. Ya vimos que hay trabajadores a los que no les corresponde el cálculo anual porque no trabajaron conmigo todo el año, porque ganaron más de 400,000 pesos, porque tienen más de un patrón, porque así me lo hayan solicitado a través de una carta, etcétera. Aquí es donde le tengo yo que indicar al sistema, dentro de mi catálogo de trabajadores, a quién sí le voy a hacer cálculo anual y a quién no le voy a hacer cálculo anual. Si yo entro aquí a mi trabajador y me voy a la pestaña de salario, ahí le voy a indicar al sistema si al trabajador le tengo que hacer cálculo anual, sí o no. Aquí tengo para habilitar, le digo a él sí, habilítale cálculo anual. Okay. Voy a actualizar estos datos porque como no lo tengo lleno, para que me permita avanzar. Y por ejemplo, voy a darle a los 3 que sí quiero cálculo anual para que nos podamos verificar cuál es el proceso. Entonces, si se fijan, sí tengo que ponerle el cálculo, si mi trabajador, cuando yo lo agrego a ese trabajador, le voy a hacer o no le voy a hacer cálculo anual, o en su defecto modificarlo. Entonces, es de las cosas que tengo que yo verificar antes de hacer ese cálculo anual. Listo. Y la última opción ya es la que me dice que revise yo cómo se hizo el cálculo anual. Bueno, vamos entonces a entrar a lo que es la nómina del trabajador. Aquí en nómina del trabajador, voy a seleccionar a mi trabajador número 1. Voy a revisar su pago de nómina normal como debería de ser, y aquí tengo que sí le corresponde un ISR y un subsidio al empleo. Vamos a revisar por qué es este caso. Aquí vamos a decirle y desglose de ISR, vamos a decirle que nos muestre el depósito, el desglose, y aquí entonces tengo días del año. Por eso es importante, por este factor es importante que yo verifique que los días trabajados de cada uno de mis trabajadores sí realmente correspondan a los días del año, para que el factor anual me dé 1.
Ok, aquí tengo los ingresos grabados, ya no son los ingresos mensualizados, y es realmente la parte grabada que le corresponde para el cálculo del impuesto. La va a multiplicar por el factor anual y es lo que va a llevar a la tabla anual. Aquí ya tengo el cálculo normal como tengo, tabla de impuesto grabable anual, límite inferior, porcentaje. Y aquí tengo impuesto grabable acumulado menos subsidio al empleo acumulado. Recuerden que no tengo yo una tabla de subsidio al empleo anual. Es el subsidio que le correspondió al trabajador y es el subsidio al empleo que le corresponde acumulado. Y por lo tanto me da el ISR correspondiente anual. Y ese es el ISR que le va a retener al trabajador en esta nómina, porque le corresponde un cálculo anual. Entonces, aquí puedo yo revisar el desglose de cada uno de mis trabajadores. Me puedo ir a mi trabajador siguiente y voy a revisar la misma información. Lo mismo tengo este de ISR. Voy a revisar por qué se está comportando así. Y entonces aquí le voy a dar desglose de ISR. Le voy a decir que me imprime el desglose y tengo lo mismo. ¿Cómo está? Tengo el grabable acumulado, lo que llevó a las tablas, impuesto grabable acumulado, él no tiene subsidio al empleo acumulado, de ISR acumulado tiene muy poquito y entonces por eso me da el ISR de la nómina. Y así para cada uno de mis trabajadores. Entonces es importante que en esta última nómina del ejercicio ustedes configuren que el cálculo tiene que ser anual. Si hay devolución, si se retuvo, si tuviera yo aquí un ISR acumulado mayor que el ISR correspondiente, tendríamos que timbrar el recibo de ese trabajador como si fuera algo similar a lo del subsidio, donde viniera en el nodo de otros pagos esa devolución que le vamos a hacer al trabajador correspondiente a ese subsidio, perdón, correspondiente a ese ISR que retuvimos de más en el ejercicio. Entonces, por eso la ley, aunque me da los 2 siguientes meses para hacer este proceso, el sistema me permite hacerlo desde esta nómina y desde esta nómina yo puedo generar y registrar correctamente los recibos timbrados de cada uno de mis trabajadores, de manera que la información que mande yo a la autoridad sea exactamente la que correspondió a los ingresos y al impuesto que le correspondió a cada uno de mis trabajadores de este ejercicio. Una vez que yo ya tengo mi cálculo anual, pues ¿qué tengo que hacer? Revisar la información, cómo se encuentra y pues hacer mi corte anual. El corte anual, una vez que yo ya tengo el cálculo anual, tengo que preparar mi información para el siguiente ejercicio fiscal. Entonces el corte anual lo debo de llevar a cabo en el primer periodo del siguiente ejercicio, de manera que la información de acumulados se conserve en el último periodo del ejercicio anterior. Esto es, al 31 de diciembre voy a tener mis acumulados y a partir de mi primera nómina de 2018 ya voy a tener ese corte anual donde voy a reinicializar todos mis valores. Entonces, ¿qué es lo que hace el corte anual? Es inicializar los acumulados de los trabajadores, elimina los registros del catálogo de trabajadores con estatus de baja de acuerdo a la fecha que haya yo solicitado, elimino las percepciones y deducciones que tienen estatus de baja y borro información de faltas y vacaciones de acuerdo a la fecha solicitada. Para hacer este proceso de corte anual, lo que tengo que hacer es, una vez que ya calculé, ya vi cómo está toda mi información, voy a crear mi siguiente periodo de nómina y le voy a decir que es mi nómina del 15 de enero del 2018. Automáticamente el sistema me va a preguntar si quiero actualizar mis calendarios, le voy a decir que sí lo haga. Recuerden ustedes que si pagan nóminas semanales, hay meses que tienen de 35 días y hay meses que tienen de 28. Tienen que actualizar sus calendarios de acuerdo a esa información. Entonces, ¿qué es la información que tengo que revisar? Una vez que yo ya estoy en esta nómina del 15 de enero, lo que tengo que hacer es irme a hacer en procesos de nómina, generar el corte anual. Si yo voy ahorita a acumulados y reviso cualquier acumulado del trabajador,
voy a ver que ahora ya tengo 380 días trabajados porque no he hecho el corte anual. Aquí lo que tendría yo que tener es nada más 15.21. Después de que haya yo mi proceso de corte anual, tengo que entrar a revisar nuevamente mis acumulados. Aquí me pregunta el sistema, fecha de cortes, cuando entro me presenta esta pantalla. Fecha de corte de faltas. ¿Esto qué quiere decir? El sistema va a borrar del 31 de diciembre del 2017 hacia atrás todas las faltas que haya yo registrado a mi trabajador. Si yo no quiero que sea en esa fecha, puedo modificarla. Yo quiero que la dejen, es la correcta. Fecha de corte de vacaciones, de salarios y de baja de trabajadores, el sistema me sugiere un ejercicio inmediato anterior. Esto no quiere decir que sea 2017, sino que va a ser al 31 de diciembre del 2016. ¿Por qué? Por si tienen vacaciones pendientes de que sus trabajadores disfruten, por si quieren revisar sus salarios y sobre todo la baja de trabajadores es para aquellos trabajadores que trabajaron en 2017 con nosotros, que se dieron de baja durante el ejercicio, pero que les corresponda, por ejemplo, pago de PTU y que se la van a pagar ustedes en 2018, ya los van a tener en su catálogo de trabajadores y en ese momento pueden asignarle el pago cuando hagan el pago de PTU sin necesidad de volverlos a agregar, solamente con reactivarlos. Con eso van a poder hacer la parte proporcional de pago de PTU que le corresponda a aquellos trabajadores que trabajaron durante el ejercicio 2017 y que sí les corresponda. Por lo tanto, el sistema sugiere que la fecha de baja o va a borrar a todos los trabajadores que tengan como fecha de baja del 31 de diciembre hacia atrás. Por lo tanto, le voy a decir que esas son las fechas que yo considero, aunque recuerden ustedes que todas las fechas son susceptibles de que ustedes las modifiquen de acuerdo a sus necesidades. Cuando hago este proceso, ya concluyó. Lo que tendría yo que hacer es revisar aquí en mis acumulados, nuevamente acumulados del trabajador. Y ahora sí, ya hizo el corte anual, ya me reinicializó todos mis acumulados. El acumulado actual ya es igual al acumulado anual. Por lo tanto, ya verifiqué que el proceso de corte anual está correctamente hecho y entonces ya nada más tendría yo que revisar los siguientes aspectos dentro de mi primera nómina del ejercicio. Tengo que revisar que el acumulado del trabajador sea igual al acumulado anual, las tablas de cálculo del sistema, porque recuerden ustedes que cada año generalmente a la mejor, bueno, tiene varios años que no, pero bueno, acostumbran a actualizar las tablas al inicio del ejercicio. Si ese fuera el caso, necesitaría yo actualizar las tablas del sistema. Los calendarios, que eso sí es muy importante, poner los calendarios de acuerdo a los pagos de nómina. Para mis nóminas que son quincenales, pues mi calendario de pago es días calendario del mes, pero para mis nóminas semanales, generalmente yo creo periodos de meses de 35 días y meses de 28, siempre tratando de cumplir que coincidan con el número de días totales que asigno en parámetros de la nómina. Y en parámetros de la nómina, ¿qué tengo que hacer? Actualizar el número de nómina, en su caso los días del año y los salarios mínimos. ¿Por qué hablo de esto? Porque yo aquí en nómina, si 2018 fuera, por ejemplo, un año bisiesto, estoy en la nómina del 15 de enero, tengo que reinicializar mi número de nómina. Aquí tendría que ponerle que es la nómina número 1 del ejercicio 2018, aquí primer día. Si tuviera yo un año bisiesto, por ejemplo, aquí le tendría que poner 366 días. Aquí tengo que regresar al tipo de cálculo mensual y aquí actualizar los valores de la UMA, si los van a dar para el ejercicio 2018 diferentes o conservar estos. Y ya con eso, entonces yo ya puedo decir que estoy listo para iniciar nuevamente a trabajar lo que es el ejercicio 2018. Recuerden ustedes, como les dije, que aquí en catálogos y consultas tengo los calendarios. El calendario IMSS, ese corresponde a días calendarios, ese nunca lo modifico, pero el calendario mensual para llevar mis acumulados es el calendario que tendría yo que actualizar, como les digo, si pago nóminas semanales para armar cada uno de mis meses. Ya con esto yo estoy listo para trabajar 2018 con la información correspondiente de mi nómina. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, ya vimos el proceso del pago del aguinaldo, la revisión de la información para el corte anual, ya vimos el cálculo anual de impuesto
y por lo tanto también ya vimos el corte anual que se hace en la primera nómina del siguiente ejercicio fiscal. En resumen, podemos decir que el proceso de pago de aguinaldo se puede generar mediante la aplicación de una fórmula adecuada a los periodos de pago de cada empresa. Con el cálculo anual cumplimos con lo marcado en ley de la forma de calcular el impuesto anual sobre ingresos grabados del ejercicio para que el importe se registre de forma adecuada en el recibo timbrado del trabajador. El hacer un adecuado proceso del corte anual en el sistema de nómina nos permite que la información de cada ejercicio fiscal se encuentre actualizada y los acumulados correspondan al ejercicio de trabajo, y como siempre con hoy usted está seguro de que cuenta con una herramienta adecuada para el proceso de nómina en la que puede contar con la información de múltiples ejercicios, cada una con sus acumulados correspondientes.